Primeramente, como lo manifestaba, agradecerte, Juan, por la invitación. Asimismo, agradecer también a todos los que están en contacto con estas charlas. Esperamos que sea de muy buena utilidad a todos los que están participando de este evento de semillas. Vamos a hacer un pequeño recuento de la historia de nuestra empresa Semillas Piurana SA. Esta fue constituida el 8 de julio del año 2009 como una alternativa frente a la escasez de semillas certificadas que sufríamos todos los agricultores del Bajo Piura. Y nos trazamos como misión mejorar la calidad y productividad de los cultivos a través del uso de semillas certificadas, promoviendo y utilizando nuevas tecnologías agrícolas en aras de lograr un desarrollo sostenible para los agricultores y el medio ambiente. Y como visión, aspiramos a ser una empresa líder en la producción de semillas en nuestro país y a futuro la creación de nuestras propias líneas varietales que mejoren el rendimiento productivo de los cultivos. El tema que vamos a desarrollar es específicamente sobre el frijol caupí. Y vamos a hacer un repaso histórico a lo largo de los 20 años, cómo esta leguminosa ha ido creciendo en el departamento de Piura, tanto en área agrícola como en producción. Inicialmente, por los años del 2002, 2003, las labores, el manejo agronómico de este cultivo se hacía con el gradeo tanto en seco como en húmedo, el machaco. Luego se hacía el gradeo entre los 8 o 12 días de haber hecho el primer gradeo, cuando el suelo estaba a punto de siembra, y luego se utilizaba un caballo para hacer el rayado entre surco y surco. Y la siembra se hacía estrictamente de manera manual, utilizando un promedio de 6 personas por hectárea y un consumo de grano. No podemos llamar semilla porque en esa época no había semilla. Todo lo que se utilizaba para sembrar provenía de los centros de acopio de las plantas procesadoras de Chiclayo, Lambayeque, que era un grano seleccionado y tratado. Luego venían las aplicaciones, el cultivo con caballos, el deshiervo y finalmente la cosecha manual. Aquí debemos recalcar específicamente como era un sistema artesanal de siembra. En el caso del rayado, no podíamos obtener unas líneas uniformes, porque normalmente nosotros acostumbramos a sembrar a 70 centímetros entre surco y surco, y el caballo pues se iba a 60, se iba a 70, se iba a 80. Y otro punto muy importante y una debilidad que hoy ya se ha superado totalmente es la siembra manual. 6 personas significan para el agricultor un promedio de 300 soles actuales, 50 soles del jornal. Y teníamos una germinación totalmente desuniforme, porque como entenderán, algunos ponían la semilla muy hondo, otros lo ponían muy encima, unos ponían 2 o 3 semillas por golpe, otros le ponían 4 o 5 semillas por golpe, y de esta manera no se podía tener un campo totalmente uniforme en su germinación y en su población. Y por último, la cosecha manual, que es una actividad que demanda muchísimo esfuerzo físico, ¿no? Y lo cual significa un costo de producción del costo total de aproximadamente el 30%.
Hoy en día, con las nuevas tecnologías de producción, nuestra empresa, prácticamente el manejo agronómico del cultivo ya viene mecanizándolo en un aproximadamente 70%, y esperamos que en la próxima campaña tengamos casi el cultivo totalmente mecanizado. Y vamos a empezar con la preparación del terreno, como hoy en día actualmente la realizamos. Iniciamos con una nivelación láser. Esto nos ha traído grandes beneficios en la actualidad porque nos permite tener una uniformidad en el riego. Al tener un terreno totalmente uniforme, tenemos un menor consumo de agua y, por tanto, un secado uniforme del terreno. Y también un terreno uniforme a futuro nos trae ventajas para la cosecha, lo cual lo vamos a explicar en su debida oportunidad. Luego de tener el terreno nivelado, procedemos a hacer el primer gradeo. Mayormente acá en Piura se utiliza una rastra pesada, como vemos ahí en la diapositiva, ¿no? en la foto. Lo ideal también sería hacer esto con arado, pero esto demanda triplicar nuestros costos de producción, ¿no? Y lo cual la capacidad del agricultor todavía no está para hacer. Somos pocos los que realizamos este tipo de actividad, que es muy importante para el desarrollo fenológico del cultivo, ya que nos daría la profundidad suficiente para que las plantas desarrollen en completa normalidad, ¿no? Con la profundidad de sus raíces. Luego de haber hecho el primer gradeo, procedemos a realizar el riego de machaco y se hace a poza inundada, con una lámina baja porque, como ya explicamos, se ha hecho la nivelación láser y por tanto ya no se necesita de una lámina fuerte de agua. Este riego de machaco nos va a traer muchos beneficios. Dentro de ellos, una mejor preparación del suelo, una humedad uniforme del terreno y un control de larvas e insectos, ya que al inundar nuestro campo, prácticamente estamos matando todo lo que hay en el suelo. Y esto es una gran ventaja en las primeras etapas iniciales del cultivo, ya que hasta que los insectos vuelvan a reproducirse, ya prácticamente el cultivo ya tiene un tamaño para defenderse. Y también nos va a dar, al tener un campo con humedad uniforme, nos va a dar una germinación uniforme de nuestra semilla. Cuando ya, después de riego de machaco, han pasado aproximadamente de 12 a 15 días, depende de la temperatura y de la época, entonces ya el terreno ya está a punto de siembra. ¿Y cómo vemos que nuestro terreno está en momento de siembra? Justamente cuando el terreno, la capa superior del terreno empieza a tomar un color blanco y empiezan a aparecer las grietas del terreno. Entonces, en este momento, como vemos acá, en este video, empezamos a hacer el segundo gradeo en húmedo, una grada semipesada, de tal manera que tengamos un terreno totalmente bien mullido y a punto de siembra. Luego de este gradeo, que a veces si no queda tan bien mullido, le damos un segundo gradeo, de tal manera que consigamos un terreno totalmente bien preparado, lo cual nos va a garantizar una excelente germinación. Continuando con el proceso de producción de frijol, viene la siembra. Y aquí podemos observar una foto para hacer un comparativo, lo que se hacía antes y lo que se hace hoy.
un aproximadamente de 6 personas por hectárea, ¿no? Unos 100 son derechos, otros son izquierdos. Eso genera que tengamos germinaciones a diferentes dimensiones entre surco y surco, a diferentes profundidades. Y lo que venimos haciendo en este momento, la siembra mecanizada. Aquí podemos observar, ¿no?, la siembra mecanizada con una sembradora de 4 tachos. Previamente desinfectamos la semilla, ¿no? Podemos utilizar la semilla de acuerdo al tipo de suelo que tenemos. Si son muy buenos suelos, podemos utilizar 40 kilos. Y si son suelos un poco pobres, podemos utilizar 50 kilos, de acuerdo al crecimiento vegetativo de nuestras plantas que ya conocemos en nuestros terrenos. ¿Y cuáles son las ventajas y beneficios que nos va a dar la siembra mecanizada? Primeramente, vamos a obtener una germinación totalmente uniforme, porque la sembradora ha colocado a la misma profundidad todas las semillas. Una alta población de plantas en campo. Y por consiguiente también algo importante en los costos de producción es el ahorro de costos. Como ya mencionamos anteriormente, al utilizar 6 a 7 jornales, eso viene a hacer en términos económicos algo de 300 nuevos soles. Y la siembra mecanizada hoy en día está en promedio de 200 a 220 nuevos soles por hectárea. Y otra gran ventaja es que podemos no solamente sembrar, sino también abonar el frijol, que significaría otros 300 nuevos soles de ahorro en el costo de producción de frijol cauquí. Dentro de las tecnologías de producción, tenemos una labor muy importante como es las fumigaciones, el control fitosanitario. Hoy en día todavía venimos haciendo la primera fumigación en forma manual, con mochila manual, porque para el control específico de gusanos de tierra y pudriciones de tallo, el cual el frijol es altamente sensible. Entonces, nos obliga a hacer una aplicación a chorro, a cuello de planta, para tratar de prevenir estas enfermedades. Cuando avance el proceso fenológico del cultivo, hoy en día también se utiliza las mochilas manuales y las mochilas a motor. Pero ¿cuáles son las desventajas de este tipo de fumigación? Como ustedes pueden ver, ya prácticamente los surcos ya están totalmente cerrados y esto genera un daño mecánico a las plantas. Más aún cuando ya empieza el proceso de guiado y no se hace el capado correspondiente, va a haber un proceso de arrancado de las plantas porque se cierran los surcos y se entrelazan las guías. Aparte de esto, tenemos pues un peligro inminente de contaminación de los trabajadores que están fumigando. Por eso, hoy en día, nuestra empresa, en este año 2022, va a implementar para las primeras fumigaciones la fumigación mecanizada con tractor a través de los aguilones. Y hoy en esta campaña 2021, que estamos prácticamente en época de cosecha, todas nuestras aplicaciones se han hecho a través de la fumigación con dron. Como ustedes pueden observar en los campos de semillas piuranas, el dron haciendo las aplicaciones químicas. ¿Y cuáles son las ventajas que nos otorga esta fumigaciones con dron? Básicamente tenemos una fumigación totalmente uniforme, porque antes de empezar la fumigación, el personal encargado de hacer el mapeado del campo, tras esto, mide el área, luego traza las vías por donde va a recorrer el dron. Es un aproximadamente de 5 metros entre vía y vía, de tal manera cuando el dron se acaba el producto,
marca con un punto, se regresa, carga y vuelve a empezar donde se quedó. Entonces, con esto tenemos una fumigación totalmente uniforme, ¿no? Hay una alta eficiencia en el control de plagas por la alta concentración de los productos químicos. En la fumigación tradicional, utilizamos de cilindro a cilindro y medio por hectárea para fumigar los campos. Esto significa 2 jornales como mínimo por hectárea. En términos económicos son 100 soles. Se necesita altos volúmenes de agua y la concentración es en esta cantidad de agua que son 200 litros. Pero si hacemos la fumigación con dron, todos estos productos químicos que son para 1 hectárea la concentramos en 20 litros de agua. Tenemos un gran ahorro de tiempo. Con 2 personas para 1 hectárea demoramos un día. Y con dron demoramos un promedio de 15 a 20 minutos. Eso significa un gran ahorro en tiempo y también una reducción importante en el daño mecánico de las plantas, ya que al no estar en contacto directo con las plantas, no existe este tipo de daño. Como ya lo mencioné, reducción de costos y otro aspecto importante que tenemos que ver acá es que ya de esta manera se está protegiendo la salud del personal y en esta etapa del cultivo alcanza los 50 a 60 centímetros de tamaño. Entonces, y aquí estamos mostrando unas fotos, una de las plagas más comunes y que nos acompaña todos los años es el pulgón. Ahí vemos un antes, ¿no? Donde hay una alta incidencia de pulgón y horas después, unas 3, 4 horas, vemos cómo el pulgón ha sido prácticamente controlado en su totalidad. Este tipo de resultados en verdad nos animan y nos alientan a seguir no solamente utilizando este sistema, sino promoviendo para que el pequeño agricultor adopte este tipo de tecnologías y de esta manera baje sus costos, ahorre su tiempo y tenga mejores resultados en sus cosechas. Dentro de las labores culturales que nosotros realizamos hoy en día, tenemos, por ejemplo, el aporque. Todavía en la actualidad, gran parte de los agricultores la hacen de forma manual, a través del caballo. Pero ya la empresa la hace totalmente, la ha mecanizado totalmente y la hacemos con surcadoras con tractor. Esto nos ahorra bastante tiempo, nos da un movimiento de tierras bastante uniforme, profundidad uniforme. Cuando se hace con caballo, hay partes que los suelos están duros, ya no entra el arado y la deja como lo llamamos crudo. O también dejan una raya en blanco en medio, lo que no sucede con el cultivo ya en forma mecanizada con el tractor. ¿Esto qué nos ayuda a esta labor cultural? Eliminación de malezas, ahorro de costos y movimiento uniforme de tierras cuando se hace en forma mecanizada. Otra labor cultural importante que nosotros realizamos acá en Piura es el capado. Esto significa el corte de la yema apical. Como ustedes pueden ver en el video, este es un campo semillero de la empresa Semillas Piuranas, donde hay un crecimiento vegetativo importante del frijol y también un crecimiento vigoroso de las yemas apicales. De no realizar esta actividad que es el capado, estas siguen creciendo y con el viento se empiezan a entrelazar entre surco y surco y prácticamente se volvería imposible fumigar si lo haríamos con personal o con mochila motor, ¿no? Y tendríamos muchas dificultades también para la cosecha, porque al arrancar un surco se arrancaría el otro surco también. Entonces, esto es una labor que a veces
la realizamos hasta en 2 oportunidades, porque el crecimiento vegetativo del frijol no para. Y tenemos que hacer un segundo capado al final para de esta manera que la planta ya no siga creciendo en forma vertical. Y tampoco eso nos ayuda pues al crecimiento de las yemas de las ramas fruteras, ¿no? Y los cuales son importantes en la producción de frijol. Y luego tenemos un punto muy importante que es la cosecha. Hoy en día nuestra empresa la ha mecanizado en forma completa. Y vamos a hacer aquí un pequeño comparativo entre cómo se cosechaba antes y cómo la empresa este año ha ido haciéndolo totalmente mecanizada. La cosecha tradicional comienza con el arrancado del frijol, como vemos ahí en la foto. Luego se deja el secado. En la segunda foto vemos ahí se deja secar 3-4 días y se procede al azote, utilizando una manta, ¿no? Y a través de la modalidad del paleo. Después de esto vemos ahí ya haciendo el azote, botando el rastrojos, y luego esto se procede por la tarde al venteo. Ahí vemos. Esta actividad de la cosecha manual hoy en día significa aproximadamente el 30% del costo total de producción. Y ese es un monto muy interesante, una actividad muy interesante que nosotros hoy en día, en este año, hemos empezado a hacerla totalmente mecanizada con el correspondiente ahorro de costos. Esto significa bajar entre 10 a 15% del costo total de producción. ¿Cuáles son las desventajas que se presentan en la cosecha manual? En primer lugar, tenemos que utilizar un gran número de personas para todo el proceso de cosecha, empezando por el arranque, el azote, el venteo. Y por consiguiente, un mayor tiempo que dura la cosecha. También hay pérdidas del producto en campo. Esto se manifiesta en el momento del azote, ya que en el momento del paleo, un porcentaje importante que puede ser entre 5 y 10%, siempre van fuera de la manta. Y por tanto, esto significa pérdidas en cuanto a costos de producción. Y todo este proceso repercute en el incremento de los costos de producción. Cómo la empresa hoy en día, en este año, la ha implementado, ¿no? Cómo está realizando la cosecha. Aquí estamos mostrando una foto de la adquisición de la maquinaria que ha hecho la empresa para la cosecha de frijol. Aquí podemos ver, tenemos un abreguías, adelante un abreguías que sirve para abrir las guías. Ahí tenemos también ya la trilladora de frijol, que es la segunda que existe acá en el país. De ahí tenemos también, porque esta maquinaria no solamente cosecha frijol, tenemos un cabezal de maíz y en la parte posterior vemos la cortadora de frijol. Aquí vamos a mostrar un video sobre iniciando el corte del frijol. Ahí podemos observar, ¿no?, que van llevando 4 surcos y luego de arrancar las plantas pasa a través de una faja transportadora y la coloca en hilera. Y en la foto a la derecha podemos ver ya el frijol en hileras. Este frijol se deja un promedio de 4, 5, 7 días de acuerdo
al porcentaje de humedad de la planta en el momento que ha sido arrancada y luego se va a proceder a la trilla. Ahí estamos viendo la foto del proceso de corte del frijol. Esto es algo novedoso en nuestro país. Esta es la primera vez que se realiza y nosotros como empresa teníamos la firme convicción no solamente de trillar el frijol, porque ya hay aquí experiencias de una máquina trilladora, sino que nosotros queríamos cerrar todo el proceso de cosecha mecanizado. Es por eso que hemos adquirido el paquete completo de la cortadora y la trilladora. En verdad, este es un sueño largamente esperado, tanto para nuestra empresa como para la agricultura de nuestra región y del país. Y pensamos que en un futuro no muy lejano, toda esta parte la vamos a compartir con nuestros pequeños agricultores aquí en Piura. Aquí podemos ver en el video número 2, 1 y 2, cómo ya la trilladora, que es accionada por un tractor, va recogiendo la hilera que haya dejado la cortadora, ¿no? Y el grano la va almacenando en la tolva de la parte superior. Ahí vemos con más claridad cómo va recogiendo el frijol que ha sido cortado por la cortadora. Aquí vamos a observar en otras vistas, ¿no? Ahí podemos observar ya el grano cosechado y en la parte izquierda cómo se va almacenando el frijol en la tolva para luego ser descargada en una manta. Entonces, esto es algo importante y trascendente en el cultivo de frijol. Podemos decir que de aquí para adelante ya hemos implementado la cosecha mecanizada en forma total. Ahí estamos viendo también cómo la tolva ya va descargando el frijol luego de haber sido trillado. Ahí podemos observar más de cerca la calidad del frijol que ha sido obtenida a través de la mecanización agrícola. También tenemos que comentar que por ser una primera experiencia hay pequeños errores en la calibración de la máquina que lo hemos ido superando poco a poco a través de los días de cosecha y también de la experiencia que ha ido ganando nuestro operador de la máquina del tractor. Eso es todo en cuanto corresponde al avance en la producción de semillas, ¿no? Como de pasar de un proceso productivo totalmente manual a estar próximos a hacer un proceso productivo de frijol casi totalmente mecanizado. Como les mencionaba, esto se constituye en un gran avance y una reducción de costos en el proceso de la producción de frijol caupí. La segunda parte que nos toca exponer se refiere básicamente al acondicionamiento de semillas. Luego de haber ya realizado el proceso de cosecha, pasamos a la segunda parte, que es llevar el producto a la planta de procesamiento de semillas. Aquí les mostramos la planta de semillas piuranas. Es una planta totalmente equipada con tecnología de última generación, lo que va a redundar en la producción de semillas de alta calidad. No hemos podido mostrarles todavía todo el proceso de acondicionamiento, ya que estamos en pleno proceso de cosecha y en estos momentos estamos en la producción de semilla de arroz, estamos en época, pero en 10 a 15 días empezamos a producir a procesar todo el frijol cosechado. Hoy en día también hay un dato importante que yo quiero compartir con ustedes, es cómo se ha ido
avanzando en la tasa de uso de semillas certificada. En los años 2002, 2003 no existía casi semilla certificada. Cuando la empresa se constituyó en el año 2008 y empezamos a producir semillas certificadas, teniendo como aliado estratégico a INIA Lambayeque. Entonces, empezamos sembrando un aproximado de 8 a 10 hectáreas de semillas certificadas. Los campos que fueron totalmente inscritos en el organismo certificador, ¿no? Con sus respectivas inspecciones de campo, hasta llegar al proceso final del acondicionamiento. Hoy en día la empresa ha crecido de manera exponencial en la producción de semillas de frijol, y en este año hemos instalado un área de 120 hectáreas de semilla de frijol, tanto vaina blanca como vaina verde, que eso significa poner a disposición de todos los agricultores de nuestro país un aproximado de 250 toneladas de semilla, que vamos a tener a partir del 1 de enero aproximadamente. Entonces, como ustedes ven, esto regresa. La semilla ingresa primeramente a la tolva de recepción, luego pasa a una primera prelimpia. Ahí está mostrándose una primera prelimpia. Ahí se elimina todos los residuos de cosecha, rastrojos, terrones, semilla mal formada, y luego pasa a una segunda prelimpia para tratar de que los granos que no hayan podido pasar ahí al descarte en la primera, en la segunda prelimpia, queden prácticamente una semilla al 97, 98% de uniformidad. Luego de pasar la semilla por esta segunda prelimpia, esta semilla va a la mesa gravimétrica. En esta mesa gravimétrica se selecciona la semilla por peso, de tal manera que sale una semilla ya que está totalmente uniforme, y un porcentaje que va al descarte, ¿no? Después de pasar la semilla por esta mesa gravimétrica, tenemos hoy la empresa está implementada con una selectora a color. De ser el caso y de tener semilla manchada, que no es nuestro caso, utilizamos esta selectora a color para separar el grano manchado del grano totalmente limpio, ¿no? Y posteriormente de acá ya pasa, ahí estamos mostrando, esta es una nueva máquina que la hemos implementado este año, es una máquina de acero inoxidable, totalmente para darle la mejor conservación a los granos, que puede seleccionar hasta 1 tonelada de semilla al mismo tiempo. Aquí se mezcla el producto químico con la semilla, y luego de esto ya sale totalmente tratada la semilla. Y luego ya aquí estamos mostrando, hay un lote de semillas de vaina verde que está lista para la venta. Y a la izquierda podemos ver, bueno, una presentación del saco de la empresa Semillas Piuranas de frijol caupí vaina blanca. Eso es todo cuanto hemos podido mostrar, y hacer un recuento de todo lo que significa la producción de frijol caupí por nuestra empresa Semillas Piuranas. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Marco. Excelente exposición, bastante gráfica. Tenemos una pregunta o dos preguntas. La primera de Walter Ledesma, acerca de cuánto es el costo de producción y el rendimiento por hectárea. Ya, muchas gracias. Un saludo al ingeniero Walter Ledesma. Nuestro costo de producción hoy en día está en un promedio de 4,000 soles. Y el rendimiento que alcanza nuestra empresa es un promedio de 2 toneladas por hectárea, promedio. Hay campos que sacamos 2,5 toneladas, 2,800, y hay partes como son campos grandes donde hay terreno bueno y terreno un poco pobre,
también nos baja un poco. Estamos un promedio de 2 toneladas por hectárea. La siguiente pregunta, Marco, y muchas gracias por la respuesta, es de Eladio Cantoral Quispe, con respecto a la experiencia de la selección o la cosecha mecánica. Dice, ¿hubo algún porcentaje de daño físico al grano? Es un Sí, aspecto muy importante en la calidad de semilla, en la cosecha, sí, la cosecha sí, mecanizada. sí, esto interesante la pregunta. Estamos en un porcentaje del 1 al 2% de frijol partido, ¿no? Esto también depende mucho de la época de cosecha y también del porcentaje de humedad del grano. Lo ideal es cosechar un grano que tenga pues entre 13 a 14% de humedad, pero si ya un grano baja del 11% en el proceso de trilla, como sabemos, está muy seco y por tanto también tiene más tendencia a abrirse, entendiendo de que el frijol es una semilla, el caupi es una semilla muy delicada, ¿no? Rápidamente se quiebra. Entonces tiene que tener bastante cuidado y sobre todo también la experiencia para ajustar la máquina al porcentaje de humedad que tiene el frijol en el momento de la cosecha. Con esto hemos ido mejorando, porque al inicio empezamos con un porcentaje más alto de quebrado y poco a poco hemos ido mejorando a medida que hemos ido aprendiendo en el transcurso de los días, ¿no? Marco, con respecto al tratamiento de la semilla, ¿qué productos son los más recomendables de acuerdo a su experiencia en el tratamiento de semilla? Sí, nosotros hoy en día estamos utilizando un clorpirifos, ¿no? Un aproximado de 1,5 a 2 gramos por kilo, y el Vitavax, que es uno de los más usados, ¿no? Un promedio de medio gramo por kilo de peso, de kilogramo de semilla. Estos productos nos dan una protección de la semilla por lo menos 2 años. Y por realizarse una desinfección estrictamente en seco, donde la semilla no ha adquirido ningún tipo de humedad, tenemos la suerte y el privilegio de que nuestras semillas nos pueden durar 2 años, hasta 2 años y medio, sin perder su germinación. Cuando ya tenemos semillas que pasan un año, año y medio, bueno, la empresa cuenta también con una cámara fría, ¿no? Y la depositamos las semillas en cámara fría y tenemos semilla para vender, ¿no? De 2 años sin ningún problema de germinación, ya que nosotros, como ustedes entenderán, son lotes muy grandes de semilla y por tanto lo envasamos en saco blanco y luego vamos pasando a envase definitivo de acuerdo a los requerimientos del mercado, pero previo análisis de calidad. Nuestras semillas cada lote que sale al mercado está totalmente respaldado por un certificado de análisis de calidad, ¿no? Lo que nos da la seguridad y la tranquilidad de lo que vendemos no le va a generar ningún inconveniente en cuanto a germinación al agricultor. Y también nosotros tenemos la tranquilidad de que no va a haber los reclamos, porque sabemos que el tema de semillas es un tema muy delicado. No siempre existen reclamos en todo tipo de semillas, pero gracias a Dios, en el caso del caupi, nosotros no hemos tenido reclamos hasta la fecha, ¿no? Que signifique pues una mala imagen para nuestra empresa. Muchas gracias, Marco. ¿Alguna experiencia con el respecto de controles preventivos utilizando productos orgánicos? ¿Tienen un protocolo construido en base a la utilización de productos orgánicos? Bueno, en ese tema todavía no hemos ingresado. Esperamos que a futuro de repente podamos ir implementando, ¿no? A medida de cómo se comporten las exigencias del mercado. Si en algún momento nos piden productos o semillas de tipo orgánico y estamos dispuestos a implementar este tipo de cultivo, aunque tenemos que ser conscientes que en el frijol hay plagas hoy en día que son muy agresivas y que están convirtiéndose casi
muy difíciles de manejar, como es el caso de la cigarrita. Entonces, para manejar esta plaga, lo que nosotros hemos visto que es lo más adecuado es la época de siembra del frijol. Si nosotros sembramos un frijol en los meses de junio hasta julio, entonces la siembra va a ser un éxito, porque la cigarrita todavía se presenta más o menos a mediados de septiembre, y para esta época ya nosotros tenemos el cultivo prácticamente en envainado. Entonces, en esa etapa fenológica del cultivo ya resiste la plaga, ¿no? No sucede eso cuando hacemos siembras de agosto o septiembre, entonces ingresa la cigarrita y lo agarra al cultivo en las primeras etapas. Eso prácticamente ahí es imposible de manejar y es prácticamente un campo totalmente perdido. Como hemos visto este año, aquí en el Bajo Piura, los que han sembrado a destiempo, como decimos, prácticamente han perdido su cultivo y no han cosechado nada porque esta plaga ya se está tornando prácticamente inmanejable. Dando lectura a una pregunta reciente de Eladio Cantoral, ¿en qué momento debe ingresar la cortadora de plantas a la cosecha? ¿Y qué aspectos se debe considerar? Otros como malezas, por ejemplo. La cortadora que nosotros hemos adquirido trabaja con una barra cuadrada, la cual va enterrada a 5 centímetros de profundidad del suelo. Por eso es que al inicio mencionaba que la nivelación láser es importantísimo, porque vamos a tener un campo totalmente nivelado, y entendiendo de que esta barra trabaja 5 metros bajo tierra, entonces esto va a pelar todo lo que es no solamente el frijol, sino también las malezas. Como observamos ahí en la foto, 4 rayas limpias, y entonces va a secar el frijol y va a secar también la maleza. Y vamos a tener un campo limpio. Ahí vemos cómo también pasan las malezas ahí. Vamos a tener un campo limpio, prácticamente casi, digamos, preparado para la próxima campaña. La época de corte del frijol, como está en la pregunta, debe ser cuando el frijol ya pues alcance un promedio de un 85% de madurez de las vainas, ¿no? El resto de la maduración se completa en el suelo porque se deja entre 7 a 8 días, ¿no? Dependiendo de la época de corte. Si es en verano, seca más rápido. Entonces, para que entre la trilladora, el tallo del frijol tiene que estar totalmente seco, de tal manera que la trilladora no sufra atoramientos, ¿no? Porque si va un tallo verde, esto se enrosca en el sinfín y es difícil de cortar. Por eso tiene que estar ya el tallo. Una nueva pregunta, dice, ¿qué tanto se ha avanzado en la aplicación mediante el uso del dron en cultivos? ¿Podría dar a conocer más detalles? Sería interesante si nos pudieras comentar el tema de cómo es la calibración en un campo que recién inicia, en un campo que está con mayor desarrollo foliar, mayor expansión foliar, mayor área foliar. ¿Es lo mismo? ¿Cómo calcula el volumen? Y en base a eso la concentración, Marco. Si nos pudieras... Interesante. Como estos son tecnologías nuevas, para nosotros también igual, es todo un proceso hasta llegar a lo óptimo. Nosotros ya habíamos hecho las primeras fumigaciones con drones privados, ¿no? Que nos han dado servicio en la campaña pasada, pero nos daban servicio y utilizaban 12 litros hasta 14 litros de agua por hectárea. Este año nosotros ya con nuestro propio dron hemos ido ajustando el volumen de agua de acuerdo a los resultados. Empezamos con 12 litros, luego hemos ido a 14, luego hemos subido a 16, y en estos momentos hemos visto que la cantidad ideal de agua para una cobertura completa del campo es de 21 litros por hectárea. Estos 21 litros
nosotros lo repartimos, preparamos la mezcla de los 21 litros y cargamos al dron primero 7 litros, luego 7 litros y luego 7 litros. Esto porque poner los 21 litros de frente al dron no resistirían las baterías. Entonces, como una forma de poder hacer que las baterías nos duren para estos 21 litros por hectárea, porque es una carga por hectárea, le hemos dividido de tal manera que a menos peso, menos desgaste de la batería y nos da exactamente para coberturar estos 21 litros. Con estos 21 litros, ustedes han visto los resultados, ¿no? Ahí en el caso de pulgones, ¿no? ¿No? Cómo hay un control prácticamente total de esta plaga, ¿no? Entonces, vamos a ir, también hay que tener en cuenta, pues, de que el cultivo del frijol tiene hojas anchas y, por tanto, no es tan fácil la penetración de los productos hacia abajo al suelo. Entonces, nosotros, aparte de las boquillas tradicionales que nosotros vemos trabajar a los drones, hemos adquirido un tipo de boquillas de concéntricas. Eso significa que el agua lo bota ya no directamente al suelo, sino en forma centrífuga, ¿no? En forma de círculo. Hay, hay dos boquillas, ahí podemos mostrar, hay dos boquillas concéntricas, ¿no? Que hace que el producto vaya en forma circular hasta el fondo del suelo. Ahí podemos ver. Y también tiene dos boquillas de tipo herbicida que van directamente al suelo. De esta manera hemos logrado hacer una cobertura total y que el producto llegue hasta prácticamente la parte inferior del cultivo de frijol. ¿El vuelo es autónomo o lo dirige alguien, Marco? Sí, hay un ingeniero que se encarga de dirigir el dron, ¿no? Pero ya él tiene ya prácticamente todo mapeado, como ellos llaman, ¿no? Ahí esto delineado, ¿no? Y él simplemente pues está atento a cualquier cosa. Ve que termina el producto, fija el punto, trae el dron hasta el extremo de la chacra y carga el dron y nuevamente regresa, ¿no? Y eso es el, el proceso de fumigación. De acuerdo. Hoy en día también como mencionaste, bueno, todavía la gente es un poco incrédula, ¿no? Pero ya aparte de la fumigación de nuestros terrenos, ya hemos empezado a dar servicio para el cultivo del maíz y para el cultivo de algodón. La gente que ha fumigado el algodón está muy contenta, ¿no? Y ha habido ataques de pulgones, también con un excelente resultado de control. Y en el maíz, pues hay que entender de que, si bien es cierto, se puede fumigar el maíz hasta determinada altura, pero cuando el maíz ya está en floración, es imposible fumigar con personas. Entonces, el dron es una excelente alternativa para fumigarlo, ¿no? Parejo, todo el campo, sin que la gente tenga un alto riesgo de intoxicación, porque meterse a un maíz que ya está más alto que el personal es casi imposible de decir que la gente no se contamine, ¿no? Con el producto químico. Entonces, esa es una alternativa que pensamos. Bueno, la empresa está en proyecto de adquirir un nuevo dron. Entonces, esta es una tecnología que ya la vamos a empezar también a dar al resto de pequeños agricultores de aquí en nuestro departamento de Piura. Correcto, Marco, muchas gracias. La última, la vida útil del dron. Bueno, el dron, como cualquier otra máquina, hay que tener pues aparte del dron, tener los repuestos, ¿no? Porque siempre hay accidentes, se cae el dron, se rompe una aleta, se malogra la bomba de fumigación. Las baterías pues tienen una vida útil, por ejemplo, dan para 380 hectáreas cada batería, ¿no? Entonces nosotros tenemos un promedio de 15 baterías, digamos un promedio de 15 hectáreas diario, ¿no? Entonces, luego de eso tenemos que adquirir las baterías para continuar con el proceso, ¿no?